Carlito, gracias. Muchas gracias, Néstor, también. Gracias a la Asociación de Trabajadores del Estado por acogernos así. Gracias a Resumen Latinoamericano, a María, a todos los compañeros que trabajan allí, al colectivo Amauta y a Néstor. Realmente yo hubiera querido hoy estar presente en la Plaza de Mayo, respirar un poco de esa rebeldía que nos transmiten los trabajadores argentinos a este Uruguay que sigue sin reacción. Pero bueno, como dijo Carlitos, seguimos con el espíritu fuerte. Es lo que nos queda, el espíritu, porque la materia en realidad está muy disminuida, ha quedado muy disminuida. Voy a comenzar por un par de comentarios sobre hechos que ocurrieron en la Argentina, pero que para el Uruguay son muy importantes, para contagiarnos a nosotros, los que vamos quedando con intenciones revolucionarias. Me refiero en primer lugar a la condena a los que reprimieron en el diciembre del 2001, lo que ocurrió ahora en la última semana de mayo. Yo sé que realmente la justicia es la administración del poder de castigar. No se hizo justicia, que de la Rúa se salvó, que los policías que reprimieron el 9 de julio no fueron sancionados, que este es un juicio que ya lleva 15 años. Tiene muchas mediatizaciones todo esto. Esto tampoco va a impedir que continúen las represiones de Macri, que otros policías vayan a la villa un día que hay una banda ensayando, una murga ensayando para el carnaval y maten un niño, o que arrasen un campamento en Tierra del Fuego. Todo eso no lo va a impedir, pero para nosotros es muy importante en Uruguay que haya habido una condena judicial a unas manifestaciones políticas, es decir, a la represión de manifestaciones políticas. Yo creo que es la primera vez en la historia del Cono Sur, y no sé si no de América Latina, en que los que reprimen una manifestación política, unas manifestaciones como las que fueron en diciembre del 2001, reprimen a la gente en la calle, son sancionados. Para nosotros en el Uruguay eso significa que queda sentado como un precedente. Creo que eso es válido para todo el Cono Sur, es válido para Brasil, donde continúa impune aquella represión a los de los Sin Tierra, la masacre de Ocarayá, donde mataron casi 20 compañeros. La policía de Fernando Enrique Cardoso. Es importante para Chile, para la represión en Chiloé, para la represión de los estudiantes, como dijo Carlitos, para la represión a los mapuches. Es decir, deja sentado el precedente de que es un delito reprimir las manifestaciones populares. En Uruguay sigue impune la muerte de Fernando Morrón y de Roberto Facal en aquella llamada masacre de Jacinto Vera, cuando un pueblo entero
defendía el derecho a asilo de los ciudadanos vascos que estaban en huelga de hambre en Uruguay, los 3 ciudadanos vascos que estaban en huelga de hambre en Uruguay. Y se mantiene impune el asesinato de Ronnie Escarcela, un compañero del MLN, asesinado en el departamento de Rocha por militar para el Movimiento por la Tierra. Es decir, yo creo que lo podemos calibrar incluso distinto desde acá, desde Uruguay, que desde la Argentina. Este hecho a nosotros nos deja, tiene un valor político para el precedente que sienta. Y el otro ya es mucho más fundamental, que es la condena una semana después o unos días después al Plan Cóndor, ¿no? La condena a todos los que participaron en el Plan Cóndor. Es otro hecho judicial que trasciende la Argentina. Es un hecho histórico que tiene valor para todo el Cono Sur. Haber determinado que las dictaduras de Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, crearon una asociación ilícita para delinquir, una asociación ilícita para perseguir a los exiliados y para hacerlos desaparecer, para cometer delitos de lesa humanidad. Acá adquiere eso otro valor, porque de las 174 víctimas del Plan Cóndor que estuvieron ahora en este juicio, 45 eran uruguayos. Es decir, hay más uruguayos incluso que de los otros países. Y sin embargo, acá en Uruguay el Plan Cóndor sigue impune. Acá en Uruguay, para la justicia uruguaya, para el Poder Judicial uruguayo y para el gobierno uruguayo, el Plan Cóndor no existe. No hay ningún tipo de garantías de que aquí en algún momento se vaya a considerar o vaya a haber una sentencia judicial o vaya a haber un gobierno que diga que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita de delincuentes. El coronel Cordero, Manuel Cordero, que tiene casi 55 acusaciones por delitos de lesa humanidad, que van desde la tortura, las violaciones, las desapariciones y los asesinatos, fue procesado en Argentina y condenado en la Argentina, porque acá en Uruguay sigue impune y protegido, está cobrando todavía la jubilación como coronel. Sigue cobrando la jubilación como coronel. Protegido por el Estado, pero protegido por 15 años de gobierno frente amplista. En este juicio salieron a la luz los 4 millones de fotogramas del archivo del terror descubiertos por el compañero Martín Almada en Paraguay. Salieron a la luz 44.000 documentos desclasificados de los Estados Unidos con relación a los crímenes en Argentina y 44.000 con relación a los crímenes en Chile, al golpe de Estado en Chile, que vinculan a los Estados Unidos con el golpe de Estado en Chile, y 3.000 que vinculan al terrorismo de Estado en la Argentina con los Estados Unidos. Salieron a la luz 90 legajos de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad Argentina. Hay 72 informes de otras dependencias del Estado argentino y 12 informes de organizaciones argentinas de derechos humanos, también de Amnesty Internacional, también de la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile y de la Comisión de Verdad de Río de Janeiro.
No hay un solo informe desde el Uruguay, porque este es un país sin garantía para la verdad y para la justicia. Sin garantías por parte del Poder Judicial, es cierto. Acá ya hace 7, 8 años que no se condena a nadie. Durante todo el gobierno del popular José Mujica, que aparece con la bandera de los derechos humanos a nivel continental, no se procesó a ni un solo delincuente de lesa humanidad, a uno solo de estos criminales. Y no hay garantías tampoco desde el punto de vista político. Los archivos en Uruguay siguen ocultos, siguen de una manera, tratados de una manera políticamente correcta. Que lo vean los historiadores, que lo vean algunos investigadores, pero no los hagamos públicos, no los llevemos a la justicia y digamos, acá están todos los archivos que tenemos, porque de repente además aparecen cosas que no les interesan a muchos de los que hoy son gobernantes con el Frente Amplio. Es decir, son importantes estos dos hechos porque demuestran que hubo terrorismo con dictadura y hay terrorismo en democracia. Los hechos del 2001, que son tan ilegítimos como el terrorismo de Estado durante la dictadura, los hechos del 2001 son una forma de terrorismo. Puede ser que tengan un grado diferente, formas distintas, pero tienen el contenido del mismo contenido del Estado, tratando de aterrorizar a la gente, de extender el terror, atemorizar para que no se manifieste políticamente. Acá en Uruguay, y me parece importante marcar esa diferencia, ¿por qué en la Argentina hay un Zaffaroni y por qué en el Uruguay, en la Suprema Corte, son todos jueces, magistrados que vienen desde la dictadura? ¿Por qué en Uruguay no hemos sido capaces siquiera de que el Estado organice una investigación independiente del Poder Judicial, de que el Estado disponga de sus medios para crear un clima de verdad y justicia? Que esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos un gobierno que se dice de izquierda. El kirchnerismo no es un gobierno de izquierda, pero en la Argentina se creó un clima proclive a la condena a los criminales del terrorismo de Estado. Y en Uruguay, con una defección general de la izquierda que ha ayudado, que ha coadyuvado a que se genere un clima de impunidad, un clima de olvido y perdón. Y en eso han jugado, en esa defección general del Frente Amplio, han jugado un papel importante algunos que fueron nombrados hoy ahí, el propio José Mujica, el Eleuterio Fernández Huidobro, que está el ministro de Defensa y protege a los criminales del terrorismo de Estado, el propio Tabaré Vázquez, que ha sembrado 3 o 4 iniciativas dirigidas al olvido y al perdón, el propio Tabaré Vázquez, que ahora formó una comisión para la historia reciente y no le dio un peso, no tienen ni una computadora. El ministro del Interior, responsable de la represión hace una semana en una villa miseria, en el barrio Marconi,
que ha creado una fuerza policial militarizada que no existía en el Uruguay, el ministro Bonomi, Eduardo Bonomi, que fue el principal ideólogo de la corriente que sostenía que hacía una autocrítica a la historia del MLN y decía que ese problema se resolvía creando el partido marxista-leninista del proletariado. Y este compañero es el que dirige hoy la represión en el Uruguay, lo cual nos habla de toda esa especie de arrepentimiento ideológico que han sufrido una cantidad de compañeros en el Río de la Plata, en Brasil, en Chile, que sustentaron las posiciones más radicales en los años 70 y hoy en día son un brazo ideológico de la clase dominante. Y acá en Uruguay, en medio de esa lucha ideológica con la derecha y con el progresismo, por verdad y justicia, que se apoya en que todos los 20 de mayo salimos a gritar por los desaparecidos 50.000 personas, y esa es la fortaleza que tenemos. Acá en el Uruguay, en medio de esa lucha ideológica, estas dos condenas que se produjeron en la Argentina, más allá de todas las mediatizaciones sobre el Poder Judicial que nos podamos hacer, son muy valederas, porque nos plantean, si nosotros no podemos frente al Poder Judicial uruguayo lograr que se condenen a los criminales de lesa humanidad, si no podemos hacer que un gobierno de izquierda asuma un rol protagónico en la defensa de la verdad y la justicia, entonces, ¿cómo hacer justicia, compañero? ¿Cómo hacer justicia frente a esta defensión tan grande? Tenemos suerte que hay gente joven, tenemos suerte que ahora, cuando el Poder Judicial, con el consentimiento del gobierno, le permitió a otro torturador de la talla de Cordero, a Gavazo, a José Nino Gavazo, le permitió salir de su prisión domiciliaria para ir al cumpleaños de 15 de su nieta, hubo un escrache de un centenar de gurises que se lo impidió. Esa expresión muscular del deseo de verdad y justicia, organizado por la plenaria de Memoria y Justicia, a nosotros nos reconforta. Es decir, nos dice, como los 20 de mayo, de que hay gente que todavía sigue luchando, poniendo músculo, poniendo su cuerpo para luchar por la justicia. Bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas. Voy a hacer otra reflexión. No sé si ustedes saben, yo supongo que ahí hay algunos uruguayos, saben que acá en el Uruguay el campeonato de fútbol profesional, el torneo clausura, lo ganó Plaza Colonia, que es un cuadrito casi que amateur, que tiene un presupuesto de $60.000, que es lo que gana Forlán en Peñarol. Ese cuadrito que ganó acá en el Uruguay demostró que es posible derrotar al sistema en el fútbol. Es decir, un cuadro que en base a la disciplina, al apoyo de un sector importante de pueblo y en base a una estrategia correcta desde el punto de vista deportivo, salió del mundo ese que es el fútbol en el Río de la Plata y en el mundo, que es un negocio muy grande, y lo llevó
al plano del deporte y ganó, triunfó, demostró que se puede derrotar al sistema. Entonces, uno no puede evitar de darse un poco de manija y hacer una reflexión de que, bueno, eso tiene que ver con la futura insurgencia, ¿no? Es decir, es posible que un cuadro cuyos jugadores van en bicicleta a las prácticas, trabajan en una pizzería, trabajan en una carnicería, a veces no tenían para comer y entonces tenían que salir a pedir. Esos jugadores salieron campeones del torneo uruguayo. Entonces quiere decir que es posible, que una fuerza que se organiza es posible obtener, derrotar un sistema que es tan poderoso, si será poderosa la FIFA, la Conmebol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que está hecha para que ganen otros, está hecha para que gane Peñarol y Nacional, para que gane Boca, River, aunque ahora en la Argentina eso está más parejo. Entonces, sí, nosotros hablando de fútbol terminamos hablando de insurgencias acá en el Uruguay, hablando de Plaza Colonia terminamos hablando de insurgencias porque nos preguntábamos, este progresismo, estos gobiernos progresistas que son todos distintos en América Latina, este gobierno uruguayo que no se juega por la verdad y por la justicia y que ha formado un aparato represivo que cuando gane las elecciones la derecha acá va a tener el mejor aparato represivo de toda América Latina, el más aceitado, el mejor armado, el mejor preparado, con las mejores asesorías de parte de la policía de Israel, con las mejores asesorías norteamericanas. Este gobierno que aplica políticas neoliberales, aunque a través de la conciliación de clases reparte a algunos trabajadores que están protegidos sindicalmente y tiene políticas asistenciales hacia los más pobres. Y esa es la gran diferencia con las políticas de Macri. ¿Por qué sacarlo? Yo digo, ¿por qué a la clase dominante? ¿Por qué al imperialismo no le dejaron de servir estos gobiernos progresistas? ¿Por qué sacaron a Dilma, que había puesto un ministro que era un banquero y que era uno de los niños preferidos del Banco Mundial? ¿Por qué no le sale negocio a la clase dominante tener un gobierno que lleva adelante políticas neoliberales, donde los ricos se hacen más ricos, pero que a la vez contiene a la clase trabajadora y contiene a los más empobrecidos a través de asistencia social y a través también de un discurso ideológico de izquierda? ¿Y por qué no les alcanza? No les alcanza, compañeros, porque el proyecto de la clase dominante no es un proyecto capitalista, es un proyecto ferozmente rapiñero, no es un proyecto de desarrollo del capital, no es un proyecto independiente, es un proyecto rapiñero. No sé qué valor puede tener, pero creo que lo que preocupa en estos momentos a las oligarquías en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, es rapiñar. Y en la Argentina lo están logrando. En Argentina se llevaron en 3 meses 20.000 millones de dólares, fueron transferidos del bolsillo de los trabajadores a las arcas del empresariado, de la burguesía. 20.000 millones de dólares. Eso es exactamente lo mismo la misma razón por la cual tuvimos las dictaduras. Las dictaduras vinieron para reducir la masa salarial,
para reducir aquella masa salarial que en la Argentina, que en Uruguay, que en Chile llegaba a ser el 40% del Producto Bruto, reducirla a la mitad y aún menos. Y ahora estos gobiernos, estas operaciones, estos golpes de Estado blando, vienen con el mismo objetivo, con el objetivo de rapiñar a los trabajadores. No les alcanza nada, no les alcanza que los protegieran los gobiernos progresistas, no les alcanza hacerse ricos con gobiernos progresistas, quieren más, y encontraron la oportunidad de empezar a emplear los viejos mecanismos de la democracia burguesa, la democracia que ellos mismos inventaron para esto, para llegar al gobierno y poder hacer una rapiña. No están teniendo un proyecto distinto de nada, van para atrás, es lo mismo que hizo Menem, es lo mismo que acá hacía Sanguinetti, que hacía Lacalle, es lo mismo de Fernando Enrique Cardoso, lo de Temer es lo mismo de Fernando Enrique Cardoso, van para atrás, van hacia el pasado, no hay un proyecto hacia adelante. Pero no todos es responsabilidad de ellos. Yo no creo que... Porque ahí queda una pregunta, ¿será que en un momento dado se darán por satisfechos y dejarán de buscar más y más? ¿Será que en algún momento se cansarán de robar tanto y volverán a abrir las puertas al progresismo? ¿Pasará lo mismo que pasó en Chile, que pudo volver Bachelet después de Piñera? Yo creo que no, que nosotros estamos en una situación distinta, que es continental, que el progresismo ha cometido errores, no porque tuviera una perspectiva revolucionaria, sino que ha cometido errores porque ha llegado, es decir, no pueden hacer más de lo que hicieron. Las circunstancias exigieron en un determinado momento respuestas progresistas y vinieron en todo el continente. Las circunstancias ahora dicen que está agotado el modelo progresista y que se tienen que ir. Así como llegaron porque las circunstancias se lo demandaban, ahora las circunstancias les demandan que se vaya. Hay un agotamiento que es también, paradójicamente, desde nuestro punto de vista, y por supuesto que es un punto de vista sesgado, porque por algo tenemos ahí al Che Guevara, desde nuestro punto de vista, no estamos transmitiendo desde un local clandestino, es un escritorio esto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el agotamiento del progresismo significa el agotamiento de un modelo de dominación pacífico. El agotamiento del progresismo significa de que ya no le sirve a la clase dominante que haya esa democracia formal, que en Brasil demostró que es muy informal, que ni siquiera formal, que es un fraude, esa democracia que está hecha para disfrazar una dictadura. Y yo creo que ha abierto el progresismo, ese agotamiento del progresismo ha abierto a situaciones violentas, proclive a la violencia, como yo hoy oía ahí a los compañeros. Es decir, violencia de distintas formas, violencia en la calle, donde puede en cualquier momento chocar masas que son fascistas con las masas que tienen un contenido progresista, en Brasil, en Venezuela. Puede haber violencia entre la gente en las calles, o violencia como hay en Colombia hoy en día, con estas movilizaciones de los campesinos donde ya mataron a 3 indígenas, o violencia como hay en la Argentina, en Tierra de Fuego, o violencia como la que hay en Chile, que es la represión desde el Estado. Yo creo que estas nuevas condiciones, marcadas por el agotamiento del progresismo, son las que
las que crean un clima ideológico favorable a que haya proyectos insurgentes. Son las mismas condiciones ideológicas o muy semejantes en otra vuelta atrás de la historia que se dieron en el 60. Es decir, volvemos para atrás en la historia, en los 60 había condiciones a nivel de pueblo, a nivel de reivindicaciones populares, a nivel de indignación, a nivel de gente movilizada, que eran muy favorables a que hubiera proyectos insurgentes, y los proyectos insurgentes surgieron por toda América Latina. Creo que el progresismo ya dio lo que tenía que dar. No puede, por mucho que a veces desde la izquierda radical le exijamos, necesitan un programa más revolucionario. No, el progresismo no tiene un programa revolucionario porque vino como respuesta a una ofensiva neoliberal, vino como respuesta a Menem, y de ahí surgen, vino como respuesta a Fernando Enrique Cardoso, vino como respuesta a Sanguinetti y Lacalle, y de ahí surgen esos gobiernos progresistas. No van más allá de eso. No ocurrió en América Latina en estos años 80 y 90, desde el 98 que ganó Chávez, no ocurrió lo que ocurrió en Cuba. No hubo una derrota del ejército de la dictadura por parte de fuerzas revolucionarias, como hubo en Cuba, que primero se derrotó al ejército de Batista y después se derrotó la invasión imperialista. Después, en Playa Girón, se derrotó a los mercenarios entrenados por los Estados Unidos. No hubo, porque en Nicaragua también ocurre el progresismo como llegó como a una especie de límite, porque no se pudo derrotar a las fuerzas imperialistas. Se derrotó a la dictadura de Somoza, se derrotó el ejército de Somoza, pero se perdió la guerra con los contras. Se perdió porque de ahí se salió a través de un pacto que favoreció a la derecha. Entonces, nosotros tenemos situaciones en las cuales los resortes de poder del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, los resortes de poder político-económico siguen intactos. Las corporaciones transnacionales, los bancos internacionales, la propiedad de la tierra, el latifundio, las grandes empresas, todo sigue intacto y todo sigue ejerciendo su acción ideológica y política sobre la sociedad. El progresismo se ha agotado en parte porque esas circunstancias le ponen un límite. Es imposible para los progresismos del Cono Sur terminar con las consecuencias sociales del capitalismo. Así como en el Uruguay hay un Montevideo al norte de Avenida Italia, donde la policía reprime ferozmente, y como en la Argentina, en Buenos Aires, hay Villa Miseria, donde la presencia policial también es feroz, es porque no lograron terminar con esa desigualdad, no se logró impedir que se sigan reproduciendo las condiciones en que cada vez más hay trabajadores, hay asalariados empobrecidos que serán los sepultureros del mañana. No han podido, los progresismos no han podido con las peores consecuencias sociales del capitalismo. Aquí Tabaré Vázquez lo prometió cuando la campaña electoral del 2004 y salió presidente, que dijo que iba a limar las aristas más filosas del neoliberalismo. No lo logró, ni se lo propuso, era todo un discurso electoral, no se lo propuso. Entonces, las peores consecuencias del capitalismo siguen vivas, y ese es el límite del progresismo, y ese es el límite también de la dominación pacífica, es el límite de la vía pacífica hacia la transformación del capitalismo.
discúlpenme, compañero, que me haya dado tanta manija y me haya entusiasmado con algunas cosas. Hubiera querido estar ahí en la Plaza de Mayo hoy, hubiera querido estar con ustedes. La veo a María solamente. Es mucho, ¿no? Es mucho. Quiero darles un gran abrazo a todos ustedes. Y bueno, estamos escribiendo sobre esto, ¿no? Porque el libro se llama La experiencia tupamara, pensando en futuras insurgencias. Ahora tenemos que escribir sobre futuras insurgencias a partir de la experiencia tupamara. Bueno, un abrazo para todos.